Estamos completamente en vivo a través de las frecuencias de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de AM, por supuesto, a través de Dish, de Sky, de Total Play, de Megacable y de todos los distintos sistemas de televisión restringida a nivel local. A nivel mundial, estamos en www.radioformula.mx. Vamos con un resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Comenzamos con lo que sucedió hoy muy temprano, antes de que se daba a conocer que México ya supera los 4 millones de casos de COVID. Así lo está dando a conocer la Secretaría de Salud Federal. Hace unos minutos por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteraba que pese al aumento en el número de contagios por COVID-19, no hay indicios de una cuarta ola. Por su parte, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, asegura que casos leves de COVID de niños y los que enfermen por frío pueden ser tratados con test, paracetamol y Big Vaporub, y una declaración que ha causado polémica y sí, ciertamente críticas en las redes sociales. Con test, con paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para eso y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente que esté, lo que se usan las mamás, el Vaporub. Bueno, y en este espacio informativo hace unos minutos, el experto virólogo especialista en temas y enfermedades respiratorias, Andrew Comas, nos destacaba lo que puede ocurrir en los siguientes días, las siguientes horas, en torno a Omicron y el contagio que se está dando en el país. Esperamos que en 2 semanas esté por ahí del 80%, y bueno, hoy se registraron 15,000 casos, que es como aproximadamente un 243% más que el martes de la semana pasada, y para la próxima semana pues esperamos que la pandemia crezca 3 veces, es decir, que para el sábado en la noche tengamos un poco más de 60,000 nuevos casos en nuestro país. Hijo, qué dato, qué cifra nos dijo Andrew Comas hace unos minutos. Y bueno, pues Estados Unidos batió récord por COVID. En las últimas horas se reportaron más de 1 millón de casos. Así lo vimos en los números que da a conocer la Universidad Johns Hopkins. Se registraron 1,700 muertes allá en la Unión Americana. Rosicela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anuncia nuevos nombramientos en 5 direcciones generales y unidades de la dependencia. Hace unos minutos dábamos cuenta de quiénes estarán encabezando estas nuevas responsabilidades dentro de la Secretaría. Vamos a entrar a detalle más adelante. Dictan auto de formal prisión al ex líder del PRI, capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. El también llamado rey de la basura es acusado de trata de personas, explotación sexual y asociación delictuosa. Afirma el secretario técnico de la Jucopo, José Manuel del Río, que es inocente y que va a resistir. Así lo dio a conocer el día de hoy. Esto lo dijo desde el penal de Pacho Viejo, allá en Veracruz, lugar donde se encuentra detenido desde hace ya algunos días. La magistrada Loreta Ortiz asumió el cargo de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reitera su compromiso con los derechos humanos. Este martes, el presidente López Obrador y el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, se reunieron en Palacio Nacional. Hablaron de los planes y las prioridades del organismo para este 2022. El Instituto Nacional Electoral instala 32 consejos locales para organizar la revocación de mandato, la cual se llevará a cabo, de seguir los planes, en el prácticamente primer cuatrimestre del año. 10 de abril se está planteando la fecha. Vamos a la pausa y regresamos con el detalle de esta y mucha más información la noche de este 4 de enero del 2022. Volvemos. Vamos a trasladarnos directamente hasta los Estados Unidos. Allá se encuentra mi compañero Francisco Villalobos, a quien abrazo y le deseo que tenga un extraordinario inicio del 2022, que sea grande el año, que sea bueno el año, que tenga salud, Paco, y que nos digas lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hoy el presidente Joe Biden da conferencia de prensa y bueno, pues señala entre otras cosas que esta variante de Omicron está pegando duro a las personas no vacunadas, pero también está pegando duro a los sistemas de salud. ¿Qué es lo que nos tienes? Más de 1 millón de enfermos en una sola jornada. Tremendo lo que está sucediendo. Paco, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? En efecto, bueno, lo que pasa aquí en Estados Unidos suele pasar también en México, así que hay que tener cuidado con eso, porque este virus no conoce de fronteras, Jaime. Y bueno, estamos hablando, ¿qué te gusta? Esa cantidad que acabas de mencionar, más de 1 millón de enfermos en menos de 48 horas. Hoy tan solo se registra en Estados Unidos otra vez 567,696 nuevos casos, que bueno, hay que decirlo, afortunadamente, la gran mayoría de estos casos
no representan, no acaban en muerte, ni acaban en hospitalización, pero debido a este alto número de contagios, si hay suficientes personas que sí se enferman, Jaime, como para llegar al hospital. Tal es el caso, especialmente de los niños que todavía es el momento y solo por momentos se pueden vacunar, que ya están saturando las salas de emergencia, las diferentes salas pediátricas de emergencia en todo el ancho y largo de la Unión Americana. Tan solo aquí en Houston, Texas, donde está el Centro Médico Infantil más grande del país, el Texas Children's Hospital, tiene a 70 niños en terapia intensiva, todos con COVID-19, todos con Omicron, y obviamente si están en terapia intensiva es que necesitan ayuda a su respiración. Hay que decirlo, muchas de las criaturas que han sido hospitalizadas, que en la historia de la pandemia han saturado tantos hospitales, son niños que han llegado con diferentes síntomas o diferentes problemas que suelen pasar en la niñez, un brazo roto, un dolor de estómago, qué sé yo, y que ahí en el hospital es donde les detectan el COVID-19, o sea que ni siquiera cuenta se dan. La gran mayoría de los hospitalizados, querido Jaime, siguen siendo las personas que no se vacunan, pero ojo, también las personas que somos vacunados y que tenemos las triple dosis, corremos el riesgo de ser infectados y ni siquiera darnos cuenta. Dada la relevancia a este tema, no suelo hablar de mi vida personal al aire, Jaime, pero tu servilleta, por primera vez en la pandemia, fue detectado positivo de COVID-19 y tú bien sabes que estoy completamente vacunado. Gracias a Dios ni cuenta me di que lo tenía. Fue uno de los exámenes semanales que me hago para ver si todo está bajo control. Gracias a Dios ningún miembro de mi familia tampoco, especialmente Eric, que es mi niño de 4 años que no está vacunado porque no puede vacunarse porque es menor de 4 años. Pero menciono esto porque a una persona que está completamente vacunada como tu servilleta se puede infectar. Tremendo, Paco. Tomamos aquí las precauciones. Y a esto hay que sumar las condiciones adversas que está viviendo buena parte de la Unión Americana. Sin duda también causará efectos y complicaciones en abasto de electricidad, de gas natural y de todo lo que conocemos, seguramente afectando la infraestructura eléctrica y espero equivocarme, pero sin duda también los hospitales que se encuentran, en cierto modo, en algunos casos, llenos por pacientes de COVID-19. Tal es la prueba de lo que estás mencionando, es el mal clima que se está viviendo en la costa este de los Estados Unidos, que hoy por hoy tuvo a millares de conductores en la Interestatal 95, una carretera que conecta literalmente, exactamente, totalmente atorados a la altura de Virginia. Es una carretera, una autopista que conecta Miami con Canadá, o sea, es eterno el 95, de dirección de sur a norte o norte a sur. Y bueno, pues a la altura de Miami, al norte de Richmond, capital de Virginia, precisamente por esta helada sin precedentes que llega, quedaron varados por más de 24 horas miles de conductores, imagínate nomás, adentro de sus automóviles, sin poderse mover. Algunos de ellos, hay un reporte de una ambulancia que llevaba precisamente a una persona afectada con el COVID-19 que no podía llegar al hospital, tuvo que ser trasladada de emergencia por la policía, precisamente por esa cuestión del mal clima. Como bien mencionas, es una especie de efecto dominó. El frío hace que la gente esté encerrada en su casa o en lugares no al aire libre. Eso hace que se propagan los contagios. El tema de la infraestructura, por supuesto, el tema de electricidad, gas, oxígeno para los hospitales, aunque muchos tienen generadores, hay muchas áreas rurales en la Unión Americana que no cuentan hospitales con ese tipo de servicio eléctrico artificial o digamos alterno en caso de que se vaya la luz. Y eso, así que todo está relacionado con todo, compañero. O sea, sí, es una situación de que no es una coincidencia que Omicron esté azotando como está azotando Estados Unidos en pleno invierno. Pues sí, veremos qué es lo que ocurre y veremos también cómo enfrentan estas adversidades. Hoy escuchábamos al presidente Joe Biden el tema de Pfizer y de acelerar también la vacunación y este tratamiento que autorizó ya la propia autoridad norteamericana y por supuesto también invitar a que se vacunen. Hay una muy importante población, más del 25-30% de casi 320 millones de habitantes en Estados Unidos, que cuando uno habla de un 20 o 30% que no se quieren vacunar, son muchísimos. Y ese es el gran riesgo que ocurre en aquella parte del continente. Paco, te saludo, te deseo que te mejores y estaremos en contacto. Muy buenas noches. Y la gran
diferencia de que estamos hablando de que un Paco que no está nada enfermo, precisamente son esas vacunas. La gran mayoría de la gente que está hospitalizada es la gente que no se quiso vacunar. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Cuídate mucho y gracias por estos minutos. Cuídate. Saludos a mi compañero Francisco Villalobos allá en Estados Unidos. Y bueno, pues ya escuchó lo que está sucediendo en aquella nación. Es tremendo, ¿eh? Cuando uno ve las cifras y cuando uno ve también la cantidad de vuelos, por ejemplo, que se cancelan por el tema que tiene que ver con las condiciones del clima, ¿no? Un avión no se puede levantar con esas condiciones del clima. Pero en las vacaciones veíamos que se estaban cancelando de 2,000 a 3,000 vuelos diarios por COVID, porque también no había tripulaciones. Estaban los aviones, estaban las personas, algunas cancelando vuelos por condiciones de salud, pero no había pilotos, no había azafatas, no había los servicios esenciales de una aerolínea por el tema del COVID-19. Sin duda, muy importante lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Vamos a darle un giro a la información porque me da mucho gusto poder recibir a Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del Financiero, buen amigo de esta casa, buen amigo del doctor Leonardo Curcio. Alejandro, qué gusto, lo saluda Jaime Núñez, buenas noches. Jaime, muy buenas noches, gusto saludarle. Feliz año, feliz 2022, y veo que el presidente de la República cerró muy bien el 2021, al menos diciembre lo cerró en niveles no vistos. Así es, también muchas felicidades para usted y su audiencia. Pues la última encuesta que hicimos en diciembre de 2021, arrojó que 67% de los entrevistados aprueba la labor del presidente López Obrador, 67% frente al 29% que lo desaprueba. Esta cifra, este porcentaje es el más alto que registramos en todos los meses del 2021, prácticamente en ningún mes superó esa cifra, así que cerró al alza un punto más que en noviembre, 7 puntos más que en octubre, pero muy por arriba del promedio anual del 2021, que fue 61% de aprobación. Tenemos un presidente que sigue contando con un apoyo, pues no solo mayoritario, sino de 2/3 partes de los mexicanos, y así con ese dato pues da inicio el 2022. Alejandro, ¿qué suma dentro de ese dato? Porque hay varias preguntas dentro de la misma encuesta. Hablas de vacunación, preguntas temas de inseguridad, economía. ¿Qué tiene como bono importante que puede mantener dentro de la opinión pública en términos muy favorables al presidente? ¿Y qué le resta esos puntos favorables al presidente de la República en estas preguntas específicas que hacen? Sí, mira, yo creo que el indicador de aprobación se va moviendo por sí mismo. Es un indicador que pues señala el grado de apoyo popular con el que cuenta el presidente. Sin embargo, como bien señalas, Jaime, tenemos otros indicadores más específicos del desempeño de gobierno. Por ejemplo, lo que más se valora, y no solamente tienen números muy positivos, sino que han venido al alza, es precisamente el proceso de vacunación. La pandemia ha sido intermitentemente en la opinión pública el problema más importante en algunos meses, luego ha bajado. Esos altibajos han reflejado las olas de contagios prácticamente, y lo que más se valora en el gobierno actualmente es el proceso de vacunación. 76% opina bien o muy bien, 17% mal o muy mal de la vacunación. Lo mejor, ¿no? Sus mejores números. Y van al alza, ¿no? Hemos visto que se canse de subir, y seguramente conforme pues se ponga la tercera dosis, se aumente la cobertura, pues esto va a ir al alza. Vamos a ver ahora con esta cepa de Omicron cómo reacciona la opinión pública. Ya la encuesta se hizo en diciembre, previamente a que se empezaran a fluir las noticias sobre los avances de la cepa Omicron, así que pues esto podría cambiar un poquito. Por lo pronto la vacunación sí se ve con los ojos más positivos, no así la economía. La economía duele, ¿verdad? La economía en cuestión de percepción y de cercanía, ¿verdad? Más que a otros, por supuesto. Hay una opinión dividida, Jaime. 49% opina favorablemente del manejo de la economía, 38% desfavorablemente. Es decir, está bien en balance, pero lo que sí está en números rojos es la seguridad pública y la corrupción. En el caso de la seguridad, 51% de opinión desfavorable
la mayoría, ¿Su peor número? 40% favorable. ¿Su peor número registramos en seguridad pública? Es, digamos, que lo que se evalúa más mal, lo más negativo en estos 4 rubros de gobierno. Le sigue la corrupción. La corrupción tiene 47% de opinión desfavorable y 39% favorable. Así que efectivamente por ahí van muy cercanas las dos, pero la seguridad pública se impone. De hecho, la encuesta nos dice que el principal problema que ve la ciudadanía en el país hoy en día es la seguridad pública, o más bien la inseguridad. Sí, claro. El problema es la inseguridad. El COVID, la pandemia, ha bajado. En diciembre registró solamente 12%, por debajo de la economía con 20% y de la inseguridad con 47%, pero, como te decía, hemos visto que la problemática percibida de la pandemia se mueve prácticamente igual que las olas de contagios. Así que si hay por allí indicios de que pudiéramos estar ya entrando en una 4ª ola, cosa que todavía no se confirma oficialmente, pues podríamos esperar que las percepciones también vayan ajustándose acorde. Estamos platicando con Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión de El Financiero. Alejandro, mucho se habló en diciembre, vaya que hubo decisiones del INE, de la Suprema Corte, del Tribunal, del presidente de la Cámara de Diputados, revocación de mandato. Cuando uno ve los números de la revocación de mandato y cuando uno ve el histórico, desde junio del 2019 a diciembre del 2021, y uno ve de 60, 70 a 63%, pues ¿qué caso tiene hacer un ejercicio de revocación de mandato con estos números? Mira, yo creo que en general los números han sido muy positivos para el presidente. Como bien lo señalas, el seguimiento de encuestas pues varía, en su momento más bajo era 54, 56%. En junio del 2021. Y ha llegado a estar en 70, 68 también. El último dato es de 63% que votaría pues que sí continúe en el cargo, 33% que no, 2-1, una gran mayoría, casi 2/3. Pero esto es importante señalar, las encuestas las hacemos como parte de la información que la ciudadanía pues requiere para saber qué opinan otros ciudadanos. No sustituyen a la consulta de revocación de mandato. Lo que, digamos, institucionalmente una consulta busca hacer es generar participación y un sentido de democracia directa. Sí hay opinión dividida y no me refiero nada más a especialistas, sino a la gente en general. Lo que hemos medido en las encuestas es que pues no estamos en general convencidos de que sea necesaria. Probablemente sí sea un gasto innecesario, el propio esfuerzo, pero pues ahí está en la ley, habrá que acatarla. Finalmente es algo que mandata la ley. Y en ese sentido lo que hacemos en la encuesta es dar seguimiento al apoyo que obtiene el presidente entre la ciudadanía en general. Sabemos que en la consulta puede variar porque pues puede votar un porcentaje determinado que pues bien a bien en estos momentos no sabemos cuánto podría ser, pero puede estar claramente por debajo del 40% que la haría forzosamente legal el resultado, o por arriba. Ya veremos qué tipo de movilización hay en ese sentido. Por último, Alejandro, rumbo del país. Veo la cifra más alta en diciembre, desde un 34% que se manejaba, híjole, la veo en 49%, 30%. ¿Qué nos representa? ¿Qué significa este dato? Me parece que ahí diciembre sí generó un sentimiento muy optimista, muy positivo, porque subió 10 puntos de 39. Y es el mejor nivel. Y es, digamos, pues sí, lo más alto que se registró desde enero para acá. De hecho, en enero pasado, de 2021, cuando estábamos justamente al inicio de la segunda ola fuerte de COVID, 26% pensaba que el país iba bien, 43% que iba mal, estaba volteado. Ahorita 49% piensa que el país va por buen camino, 30% piensa que va por mal camino. Así que pues fue un buen mes para el gobierno, fue un
un buen mes para el presidente, es un mes que finalmente, pues por lo menos este último generó optimismo. Vamos a ver si ese optimismo se mantiene ahorita en enero, ¿no? Veremos en la cuesta de enero y todo lo que viene con este tipo de fechas y las resacas que trae todas las fiestas de fin de año. Alejandro, te deseo un extraordinario 2022, que tengas mucha salud, que tengas compañía y que tengas mucho éxito, y veremos qué es lo que ocurre con la percepción de la gente en estos estudios. Abrazo grande. Muchas gracias. Igualmente los mejores deseos para ti y toda tu audiencia. Hasta pronto. Es Alejandro Moreno, él es director de encuestas y estudios de opinión del Financiero. Y ahora le doy paso a mi siempre admirada y querida directora de México Evalúa, Edna Jaime, a quien saludo y le deseo que tenga un excelente 2022. Edna, mucho tiempo de no verte, ¿cómo te va? Buenas noches. Estoy muy bien, Jaime. Te veo muy sonriente, lo que me da mucho gusto. Espero que los 365 días, bueno, ya son menos, de este año, te vea siempre así. Esperemos que así sea, Edna. Me da muchísimo gusto saludarte, ver que estás trabajando durísimo, Edna, con todo el tema que tiene que ver con el federalismo, los presupuestos, los dineros de las entidades. Hicieron un estudio interesantísimo que tiene que ver con la tenencia, Edna. ¿Qué destacas de todo lo que sucede en las entidades cuando hace algunos meses, algunos años, los gobernadores se quisieron poner guapos con el tema de las tenencias y los automóviles? Fue un durísimo golpe a sus arcas. Mira, la verdad, Jaime, quisiera empezar con notas muy positivas, pero hay un reto enorme, yo lo llamo el reto madre o el problema fundamental. Sí, mejor. Que tiene que ver con los recursos públicos. Dicen que con pan las penas son menos. Uh-huh. Sin pan las penas son más. Y tenemos algunos años donde las finanzas públicas de este país se van apretando. Lo que se llama el espacio fiscal, los recursos con lo que el gobierno federal, en este caso, para hacer inversiones que reditúen a los mexicanos, que generen valor a los mexicanos, ese espacio fiscal para atender problemas públicos cada vez se hace más chiquito, Jaime. Te voy a decir, en términos de ingresos, hemos tenido un ingreso neto de un 4% en los últimos años. Pero nuestros gastos se han ido incrementando. Simplemente la inercia de las pensiones, el incremento del gasto en programas sociales, pues nos está empezando a ahorcar, y eso implica que hay poco dinero para atender problemas públicos. Me refiero a la seguridad, uh-huh, a invertir en nuestras policías, a invertir en nuestros sistemas de justicia. Entonces, creo que esto va a estar latente durante todo el año, y es muy posible que los siguientes años nos estamos acercando. Ustedes plantean en el estudio que la disyuntiva de regresar, por ejemplo, el cobro de las tenencias, pues sí es un aliciente y un oxígeno para las finanzas públicas, pero sin duda quedarían mal los gobernadores o quien cobra impuestos con una buena parte de su electorado, en este caso los conductores de vehículos. Pero en el mundo la dirección es esa también, Edna, hacer caro que tengas un vehículo porque el Estado tiene que brindar mejores condiciones de transporte público, seguridad, y eso es lo que se maneja en el mundo. México, desde hace algunos años, va en dirección contraria, específicamente en lo que tiene que ver con los automóviles. Mira, Jaime, este estudio estuvo motivado porque vemos que las finanzas estatales y municipales están muy debilitadas. Los gobiernos que se llaman subnacionales tienen muy poco margen de acción porque son terriblemente dependientes de las transferencias federales. Algunas de estas transferencias corresponden al pacto fiscal. Estas son las participaciones, otras son aportaciones, es gasto federalizado que ejercen estados y municipios. Pero en promedio, los estados y municipios de este país recaudan muy poquito, un 10% de sus ingresos totales. Es bajísimo. Estamos abajo de países con niveles de desarrollo similares al nuestro y por supuesto que por muy bajo de países desarrollados. Entonces, este estudio de tenencia, que pues espero estar en las siguientes
en mis siguientes intervenciones, ahondando sobre él, responde a esto. Esto es un impuesto que recaudaba a la federación, pero que se le regresaba a los estados. Cuando se le da a los estados la capacidad de decidir si lo cobran o no, pues muchos gobernadores prefirieron no pagar el costo político y seguir dependiendo de estas transferencias federales. Pero quiero decirte que estamos entrando en un callejón y hay muchos gobernadores y presidentes municipales que tienen que empezar a ejercer potestades tributarias que tienen. Entonces, la idea es, la tenencia puede ser una fuente de ingresos muy importante para que se atiendan problemas locales. Esto también tiene otra implicación, que se construya una relación de rendición de cuentas entre el gobernante y el ciudadano en lo muy local. Cuando los recursos llegan de la federación, cuando no hay una vinculación tan directa entre pago de impuesto y el recibir una contraprestación por ese pago de impuesto, esa relación se rompe y la rendición de cuentas también. Entonces tiene implicaciones bien profundas. Lo que hacemos en este estudio es calcular el potencial recaudatorio. No es menor, Jaime. Los estados pueden tener ahí una fuente de ingresos bien importante. ¿Cuál es otra fuente de ingresos, además de la tenencia, el predial, por ejemplo, que pueden cobrar las entidades, los municipios y los estados? ¿Qué otra fuente de ingresos tienen? Mira, estos dos, Jaime, bueno, tienen el impuesto a la nómina. Exactamente. Hay algunos impuestos locales, el cobro de servicios públicos, pero todo esto está bien distorsionado porque no se quiere pagar el costo político, pues claro, y tampoco se quiere rendir cuentas. Pero regresando a mi mensaje original, está esto ya el espacio fiscal muy cerrado. Los estados y los municipios van a recibir menos recursos en el 2022. Entonces tienen que activarse mecanismos, estas potestades tributarias, porque si no, el ciudadano es el que va a sufrir con servicios públicos de baja calidad, con hospitales mal equipados, lo que ya vivimos, Jaime. Nada nuevo, pero más agravado, más grave. Y decirte que pues las brechas entre ingreso y gasto se está incrementando cuando el presidente de la República nos dice que nos estamos endeudando, no nos está hablando con verdad. En el 2022 hay que financiar 1 billón de pesos. Entonces, estos primeros años de gobierno se han utilizado fondos de ahorro, hemos vivido de los ahorros del pasado. Entonces, estamos llegando a una situación límite que nos va a hacer repensar todo nuestro arreglo fiscal, querido Jaime. Veremos qué es lo que ocurre y sin duda uno de los grandes retos que tiene que enfrentar el federalismo en nuestro país. Edna Jaime, te abrazo y te deseo un excelente 2022. Cuídate mucho y estaremos en contacto. A nombre del doctor Curcio, gracias por esos minutos. Un abrazo, querida. Cuídate, querida Edna. Edna Jaime, usted la escucha aquí todos los martes. Ella es directora de México Evalúa. Vamos a la pausa, es muy breve, las 8:35, regreso. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, necesitamos calor en esta parte del continente y creo que lo tenemos muy lejano porque estamos viviendo una temporada, no sé si dura, pero al menos en Estados Unidos. ¿Qué cosa con las nevadas en la costa de la parte del Atlántico y todo lo que representa la capital norteamericana y también esa zona de Nueva York y Boston y toda la región norte de Estados Unidos? Y el frente frío que pegó duro en la parte de Veracruz y Tamaulipas y que tiene afectaciones hasta este momento en el centro del país. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, con el gusto de saludarte. Claro que sí, Jaime. Bueno, comentando como estaba precisamente el comercial antes de esto, siempre es bueno verificar las condiciones meteorológicas, las condiciones del tiempo, porque pues también estamos ante una alza de las enfermedades respiratorias y bueno, siempre hay que estar muy pendiente de ello porque como bien comentas, la
más aire polar que generó este Frente Frío 19, pues no solo afectó a México, sino también a Estados Unidos, con esta tormenta invernal desde Nueva York a toda la costa este de Estados Unidos, sobre todo la zona de la capital de Washington, D.C., con el tráfico totalmente paralizado. En las próximas horas, Jaime, lloviznas en Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. El aviso de fuertes vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en la zona de Golfo Tehuantepec. Temperaturas mínimas para la madrugada de 12 bajo cero en Durango, 12 bajo cero, 10 bajo cero en Sonora y Chihuahua, 5 bajo cero en Coahuila y el Estado de México, y 3 bajo cero en Baja California. Y en contraste, temperaturas por arriba de 30 grados centígrados, incluso ya llegando a 40 grados en zonas de la sierra de Michoacán, Guerrero, en Oaxaca también, temperaturas arriba de 30, en Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. En el norte del país, después de bajar mucho, en Monterrey 22 grados, para mañana se espera una mínima de 12. En la zona centro, muy pendiente, Ciudad de México, hemos tenido días de mucho calor, 25 grados centígrados, que es, Jaime, 4 grados por arriba de la climatología para el mes de enero. No ha sido un invierno pues característico en la zona central, realmente hemos tenido temperaturas arriba de lo normal. Para mañana se espera una mínima de 10 grados en la Ciudad de México, en la zona urbana, Jaime, y 5 grados en la zona alta del sur de la ciudad, y probabilidad de lloviznas el viernes y sábado en el Valle de México. En Cancún está lloviendo también para mañana, en Puerto Vallarta 28 grados y en Acapulco 30 grados centígrados, Jaime. Así que pues muy pendiente de la información meteorológica, porque esta oscilación ártica y la oscilación del Atlántico Norte de esta primer quincena de enero será de signo positivo, es decir, las mayores tormentas se van a dar precisamente en el noreste de Estados Unidos y no tanto en México, que se esperan temperaturas por arriba de lo normal, Jaime. Sí, ingeniero, yo recuerdo en esas fechas los glaciares del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl pues se alcanzaban a ver desde la Ciudad de México, desde Puebla y desde la zona limítrofe ahí en el estado de Morelos. Muy evidente la nieve en esta época del año. Por supuesto, ya más entrada la segunda, tercera semana de enero, quizá febrero, las nevadas que caen en la parte alta de la parte del sur de la Ciudad de México, en este caso de la Jusco, Nevado de Toluca, nevado. Y en esta ocasión, y desde hace ya algún tiempo, no ocurre esto, ingeniero. ¿Calentamiento global es lo que son consecuencias de lo que está ocurriendo a nivel global? Sí, definitivamente es parte del calentamiento global. Estos sistemas de teleconexión que se les denomina, en esta época del año es mucho más evidente, se le llama así oscilación del Atlántico Norte, que es esa zona entre las Azores y la zona también de Irlanda. Se toma la presión la diferencia de presión entre ambas, y ese de signo positivo quiere decir que el vórtice polar es mucho más fuerte y que es atrapado en latitudes altas. Y cuando es negativo el índice ártico, pues tenemos mayor inundación de las corrientes en chorro y baja el aire frío hacia latitudes de México. Entonces, esto sucede cada 15 días aproximadamente, la inversión de esta oscilación ártica y oscilación del Atlántico Norte. Y pues vamos a ver esto hasta el 16 de enero, cuando ya se espera una cambio en la polaridad, entonces podríamos tener aire frío ya más hacia el sur. Pero definitivamente nos iremos con enero con estas condiciones. Solo estar preparados para las lloviznas, que serían viernes y sábado, y la próxima semana ya llegaría un frente frío un poco más fuerte, Jaime. Pues vamos a estar muy al pendiente y sí, sin duda, hay que valorar mucho la información que nos da, en este caso usted, ingeniero. Reportes aquí cada hora dentro de Grupo Fórmula y también en los espacios informativos al aire en vivo cuando está sucediendo algo que está ocurriendo en torno del clima y por supuesto de las condiciones. Ingeniero, cuídese mucho, descanse. Un abrazo, Jaime. Buenas noches.
Feliz año, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, nuestro experto en materia del clima. Y voy con mi siempre admirada Andrea Meraz, a quien abrazo y le deseo que tenga un excelente 2022. Veo que comenzó con mucho trabajo. Andrea, ¿cómo te va? Qué gusto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Pues sí, muchísimo trabajo, pero la verdad se agradece y también feliz año para ti y para el auditorio. Pues hoy que te platico, pues agotaron las pruebas de COVID en varios puntos de aquí de la Ciudad de México. La respuesta para cientos de personas que buscan un test fue la misma. Se acabaron las pruebas y esto a pesar del esfuerzo del gobierno de la Ciudad de México por ampliar el número de pruebas y porque en varios puntos se agotaron antes del mediodía. Y quienes lograron obtener una tuvieron que formarse durante la madrugada de este martes y algunos pues confirmaron la sospecha. Es lo que nos cuentan en este audio que te vamos a presentar. ¿Con quién vienes, señora? Con mi esposo y mis 3 nietos. Y es muy importante, pues estuvieron también con nosotros. Las fuerzas tienen que tomársela para ver si no se contagiaron. Es que en esa reunión se contagiaron 16 personas. ¿De cuántos? ¿Seríamos 30? Sería necesario que los niños, pues sus nietos recibieran una vacuna contra COVID. Pues es que es necesaria ya. Ya los viejos como quiera ya nos protegieron, pero todos ellos no. Y es muy necesario ya que el presidente haga tantito esfuerzo por traerla. La demanda por los test provocó la apertura en centros comerciales, en Plaza Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, en el Centro Comercial Perisur, también en el Chedraui de Aragón y Fórum Buenavista, pero fueron insuficientes, Jaime, porque únicamente dieron 50 por lugar. Ante esta situación, pues el gobierno capitalino plantea que en cada centro de salud se apliquen hasta 400 pruebas diarias, el total serían de 23.400. Y para actualizarte un poco cómo va la Ciudad de México en cuanto al número de contagios, hoy de acuerdo con la Secretaría de Salud, la Ciudad de México tiene 16.506 personas con síntomas de COVID-19 que empezaron desde hace 14 días. Es la entidad con el mayor número de casos y de ahí le sigue Baja California con 4.300 y el Estado de México con 3.750, Jaime. Pues sí, y veremos cómo van a trabajar en esto que han dado a conocer en el incremento de pruebas. La idea es llevar de 9,000, 10,000 que están haciendo en esta ocasión diariamente en los 171 centros de salud, elevarlo en un primer momento a 20,000, incluso llegar hasta 30,000. Hoy platicaba con Eduardo Clark. Esa es la meta que se estarían planteando las siguientes semanas, Andrea. Así es, por lo pronto serían 400 en los más de 116 centros de salud, más aparte las que estarían en estas plazas comerciales, pero pues que sin duda algunas necesitarán más de 50 pruebas, Jaime, porque hoy incluso en Fórum Buenavista, después de que se acabaron esas 50 fichas, había más de 100 personas formadas. Entonces sí hay una necesidad importante por parte de los habitantes de aquí de la ciudad y también del Estado de México por obtener una prueba de coronavirus. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Cuídate mucho, Andrea. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, un abrazo. Hasta pronto, mi compañera Andrea Meraz, en este espacio. Usted le escucha también en la mañana, muy tempranito, desde con Ciro Gómez Leiva, atendiendo todo lo que está ocurriendo en esta situación, sí, muy adversa. Hay que cuidarnos mucho. Ya nos han dicho hasta el cansancio, también nosotros hay buena parte de la responsabilidad. Hay que tomarlo muy en serio lo que está ocurriendo en torno a COVID-19 en estas últimas horas. Y si tuvimos reuniones familiares en fin de año, Navidad, fin de año, viene lo de la rosca de Reyes, hay que, si quizás hasta replantearlo, mejor posponerlo, hay que cuidarnos muchísimo, hay que tomarlo muy en serio. Hoy se reconoce a nivel nacional el Día del Periodista. México pues sí tiene un tema muy adverso y la sociedad mexicana, y más que la sociedad mexicana, hay lugares y regiones del país donde ejercer el oficio de periodista es, sin duda, muy adverso. En la línea telefónica se encuentra Ricardo Rubio, diputado y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Ricardo, diputado, qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Jaime, muy buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso, deseándoles un gran inicio de año a ti y a todos los radioescuchas. Muchas bendiciones.
Mucha salud, mucho éxito. Igualmente, diputado, le deseamos lo mejor para usted, para su familia, para todos en casa. Diputado, hay un tema adverso que tiene que ver con el oficio del periodismo. En regiones de la República Mexicana, México tiene niveles muy altos, incluso que significan más riesgo que países que están en una guerra civil o que tienen cuestiones tan adversas como eso que planteo. ¿Qué está ocurriendo en ese sentido y qué está ocurriendo con los sistemas de protección a periodistas en el país? Con mucho gusto. Fíjate que desgraciadamente es un tema que no hemos podido resolver. Se sabe, ¿verdad?, por cifras y datos de organizaciones civiles de prestigio, como Organización Civil Artículo 19, que pues agrede a un periodista, a una persona periodista, cada 11 horas en México. Y bueno, pues en 2019 las estadísticas son que se registraron 609 agresiones contra periodistas, es decir, un promedio de 50 agresiones al mes, mientras que en 2020 692, o sea, subió prácticamente en 92 agresiones, un promedio de 57 al mes. Y desgraciadamente se llega a la conclusión de Reporteros Sin Fronteras que pues México y Afganistán están al mismo nivel como los países con más periodistas asesinados en estas naciones. Y fíjate que por tercer año consecutivo México es el peor o el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, ¿no? Entonces, esto es algo muy grave, ¿no? Porque además el 90% de los casos que se detectan pues quedan en la impunidad absoluta, ¿no? Mujeres y hombres que ejercen esta profesión sufren amenazas, ataques en redes sociales, campañas de desprestigio, acosos legales. Y mira, esto obedece básicamente, yo he detectado a 4 grandes factores. 1, la impunidad. 2, la coalición de autoridades de gobierno con miembros del crimen organizado, por desgracia. 3, la falta de persecución de los delitos. Y 4, la deficiencia en la impartición de justicia, ¿no? Recientemente en el Senado de la República se publicó un estudio muy interesante que es el estudio normativo en las materias civil, penal, laboral y de protección con miras a la construcción de una propuesta de reformas legislativas en la libertad de prensa, porque fíjate que tristemente existe desde el 2015 en la Ciudad de México un andamiaje jurídico, la Ley para la Protección Integral de Periodistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Distrito Federal, que poco ha sido reformada y que te quiero decir, además, entre sus conceptos, entre sus dispositivos legales, establece incluso la creación de un fondo de protección integral a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, fondo al que no se le ha fondeado nada, no se le ha dado un solo centavo. Tú pregúntame si en el decreto de presupuesto de egresos para el 2022, tanto a nivel nacional como a nivel local, se les dio algún fondeo justamente para crear un mecanismo eficiente de protección. Y nada, y a nivel federal existe la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que por cierto, promulgada por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, y que tampoco ha servido para nada. Y entonces, pues definitivamente, Jaime, es necesario alcanzar acuerdos que permitan construir una ley que atienda las amenazas, las campañas de desprestigio, los acosos legales, porque hay acosos legales hacia periodistas, y además pues hay nuevos desafíos como las condiciones laborales de hoy de los periodistas, la revolución tecnológica, los ataques desde el poder, ¿no? Las nuevas plataformas y todo lo que está sucediendo en torno al periodismo. Rápidamente, diputado Ricardo Rubio, diputado y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, 40 segundos. Callar un periodista es porque está investigando corrupción, crimen, abuso de poder. Ahí es donde está callar un periodista también la gravedad que tiene. Sí, bueno, la sanción básicamente es nula, o sea, se presenta, es el mecanismo de presentación de quejas por parte de los periodistas. Uno sí tiene el derecho de réplica, pero el periodista no tiene el derecho a decir, me están callando, ¿no? Porque la consecuencia es mayor. La verdad es que la corrupción de la libertad de expresión
es intimidar a los periodistas. Y tristemente hay un fracaso, imposibilidad sistémica del Estado mexicano para proteger las actividades de los periodistas. Finalmente decir tristemente que México ocupa el lugar 143 de 180 países en libertad de expresión. Sí, hay un reto enorme que hacer ante ello. Ricardo Rubio, diputado y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, gracias por estos minutos. Muy buenas noches. Gracias a ti, Jaime. Un saludo a todos los que nos escuchan. Buenas Hasta noches. pronto, que esté muy bien. Gracias. Y nos vamos. Gracias a nombre del doctor Leonardo Curcio. Se despide Jaime Núñez. Quédense en Grupo Fórmula, en Fórmula Financiera, en la televisión, en la radio. Se quedan con los coches. Arturo Rivera. Nosotros mañana aquí a las 7 de la noche. Y antes, los invito a que me escuchen a las 5 de la tarde. Cuídense mucho. Quédense en Grupo Fórmula.